En un mundo corrompido por la maldad, brilla una luz, surge una voz. Abba, Padre. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Abba, Padre. Abba, Padre. Vente tu Espíritu, Señor. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Y ya con ustedes, sus anfitriones. Abba Padre Internacional está aquí en una nueva entrega para todos ustedes. Hoy queremos decirle que nuestro Padre nos invita a ser como niños dóciles, como niños buenos, como niños con capacidad de formarnos y de crecer para atender sus cosas. Vamos a comenzar a invocar el Santo Espíritu del Señor para así iniciar tu programa, Abba Padre. Bueno, agradezco entonces al hermano Luis Espinal y a todo el equipo del programa Abba Padre por permitirme estar un ratito en este espacio. Quiero invitarlos entonces a invocar al Espíritu Santo con una canción que hice hace más de 30 años. Tenía apenas unos 19 años, era muy jovencito y me habían enseñado una palabra que es Maranatá. Y quiero invitar a que ustedes también la repitan hoy en este momento y en esta ocasión. Que digan: ven Señor, Maranatá, Maranatá. Volver a decirlo en el interior para pedirle al Espíritu Santo que suelte las amarras de nuestro corazón para poder navegar abiertamente por el mar de la gracia, por el mar de su Espíritu de amor. Ven, Espíritu de Dios, inúndame de amor, ayúdame a seguir. Ven y dame tu calor, quema mi corazón, enséñame a servir. Ven, Espíritu de Dios, ven a mi ser, ven a mi vida. Ven, Espíritu de amor, ven a morar, Maranatá. Ven, Espíritu Santo, ven a nuestro ser, ven a nuestras vidas, ven a sanar el dolor que nos puede haber provocado el alejamiento. Ven en esta primera instancia de oración a tratar de abrirnos a tu gracia. Ven, Señor, a pesar de nuestro dolor, a pesar de nuestras heridas, a enseñarnos cómo servirte. Hoy la vida que me das te invoca en mi dolor y clama: ven, Señor, ven, Señor, ven y cambia mi existir, transforma mi penar en glorias hacia ti. Ven, Espíritu de Dios, ven a mi ser, ven a mi vida. Ven, Espíritu de amor, ven a morar, Maranatá. Conmigo, ven, Espíritu de Dios. Ven, Espíritu de Dios, ven a mi ser, ven a mi vida, ven a mi ser, ven a mi vida. Ven, Espíritu de amor, ven a morar, Maranatá.
entonces, hermano Luis Espinal. Mis queridísimos hermanos, reflexionamos sobre el Evangelio según San Mateo, en su capítulo 18, versos del 1 al 5 y 10. En cierta ocasión, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿quién es el más grande en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y les dijo: yo les aseguro a ustedes que si no cambian y no se hacen como los niños, no entrarán en el reino de los cielos. Así pues, quien se haga pequeño como este niño es el más grande en el reino de los cielos. Y él que reciba a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí. Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños, porque yo les digo que sus ángeles en el cielo ven continuamente el rostro de mi Padre que está en el cielo. Mis hermanos, hoy queremos meditar un poco sobre este santo evangelio. Los niños, qué difícil es ser como niños, qué difícil es tener un espíritu de apertura, de docilidad, de crecimiento, de madurez y no de infantilismo, no de egoísmo, no de mezquindades. Hoy día nosotros encontramos que la iglesia no fluye con el poder que el Señor quiere que fluya, porque tenemos muchas autoridades, sean gubernamentales, a veces eclesiásticas, a veces de laicos comprometidos en ciertas posiciones de movimientos laicales, que no se abren a esa opción de ser humilde, de ser obediente, de ser dóciles, de tener capacidad de perdonar con facilidad y un sinnúmero de características que identifican a un niño en lo ordinario. Nosotros tenemos que nacer de nuevo, tenemos que nacer del agua y del Espíritu. Y me imagino a esos apóstoles en ese momento en que el Señor está hablando de que el reino de los cielos es para los niños. No entendían cómo volver a ser niños, como tampoco se entendía cómo nacer de nuevo. Y verdaderamente, cuando el Señor nos alcanza con su Espíritu, por su misericordia, nosotros volvemos a nacer en el Espíritu, volvemos a nacer en Dios nuestro Creador y volvemos a la vida donde antes estábamos perdidos y ahora hemos recuperado la vida verdadera. Es maravilloso nosotros entrar en esta dinámica en el Espíritu y que podamos abrirnos a un servicio único de comunión, por ejemplo, como el que el Papa Francisco está invitando a todas las comunidades de expresiones carismáticas, llamada Caris, para que todos juntos podamos salir a restaurar, salir a evangelizar, salir a agrupar, a transformar y hacer crecer, que la cosecha del Señor sea abundante. Bendiciones. Los santos y santas no se perdieron y verdaderamente fueron como niños para en el caminar de la vida en el Espíritu poder desarrollar toda su misión misionera. Ariel Céspedes con el Santo del Día. Bendiciones, mis queridos hermanos y hermanas en el Señor. Hoy, 2 de octubre, la Iglesia celebra el Día de los Santos Ángeles Custodios. Sin lugar a dudas, todos nosotros creemos fielmente lo que nos dijo el sabio Orígenes desde el siglo II, que cada uno de nosotros tiene un ángel de la guarda, un ángel custodio que lo cuida a donde quiera que vaya. ¿Y por qué los católicos creemos que tenemos un ángel de la guarda? Ahora paso a explicarte. Todo eso se debe a el Salmo 90, que nos dice a nosotros lo siguiente: a sus ángeles ha dado órdenes Dios para que te guarden en tus caminos,
También lo creemos por la frase que dijo Jesús, hermanos, cuando dijo: cuidad de no escandalizar a ninguno de estos pequeñuelos, porque sus ángeles están siempre contemplando el rostro de mi Padre Celestial. Hermanos, y también lo encontramos en Judith, en la Santa Biblia, cuando dice: el ángel del Señor me acompañó en el viaje de ida y vuelta, en mi estadía allá y en el viaje de venida. También, hermanos, nosotros lo creemos porque en el Nuevo Testamento, Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, versículo 15, cuando Pedro fue rescatado por ese ángel milagrosamente en la cárcel donde él se encontraba, dice que cuando él llegó y tocó la puerta de Juan Marcos, allí donde estaban los discípulos orando, dice que ellos se asustaron y pensaron que era el ángel de Pedro que había estado allá afuera. Por eso los católicos creemos en que Dios nos ha permitido un ángel de la guarda. Si vemos en la historia de los santos, por ejemplo, San Juan Bosco siempre contaba y decía que debemos proteger y pedir la protección de nuestros ángeles de la guarda. Todos recordaremos la oración que hizo San Juan Bosco: ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, hasta que me pongas en paz y alegría, con todos los santos Jesús, José y María. Esta oración, a quienes yo recuerdo que mi madre fue la primera oración después del Padre Nuestro y el Ave María que me enseñó a hacer todos los días, debía yo hacer esta oración. Ojalá que tú y yo desde hoy empecemos a hacer que nuestros hijos también se la aprendan, que pidan la protección de sus ángeles de la guarda. San Juan Bosco, por ejemplo, cuenta que tenía su ángel de la guarda y que en muchas ocasiones se llegó a convertir en un perro que lo liberaba, señores, lo protegía. En varias ocasiones, personas que lo habían intentado, querían robarle a San Juan Bosco, daban testimonio de que cuando iban donde él no se acercaba porque había un perro grande que lo protegía. Y que hablar de San Pío de Pietrelcina, que le decía a sus seguidores que cuando no pudiesen hablar con él, le mandaran a decir las cosas con sus ángeles de la guarda, y cuando estos volvían a ver al Padre Pío de Pietrelcina, les decía: recuerdo lo que me mandaste a decir, esto y aquello. Señores, eso es evidencia de que tenemos un ángel de la guarda. Por eso hoy es un día para que nosotros pidamos su protección. San Juan Bosco también contaba una historia que varios de sus niños estaban en un techo que se desplomó, y uno de ellos recordó que San Juan Bosco siempre les decía que en el peligro pidieran la protección de sus ángeles de la guarda, y uno de ellos dijo: ángel de la guarda, protégeme. Y sintió cómo se le puso como si fuese una sábana que lo iba bajando despacio al piso. Cuando fueron, lamentablemente, uno de ellos había muerto, pero el otro estaba plácidamente durmiendo en el piso. Cuando lo despiertan, le preguntan qué sucedió y él dice que no entiende, que él se iba cayendo. Cuando sintió que se caían, pidió a su ángel de la guarda que lo protegiera y sintió como iba bajando despacio, tan despacio y tierno, que él quedó dormido. Por eso, si quieres aprender más de la vida de los ángeles custodios, te pido que lo busques en nuestro canal de YouTube, Ariel Céspedes Vargas. Y nos despedimos hoy diciendo: ángel de la guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, hasta que me pongas en paz y alegría, con todos los santos Jesús, José y María. Amén. El Padre Javier Luzón, desde Madrid, España, nos regala el segmento Cerrando las puertas al enemigo. Bienvenidos a esta nueva edición de Cerrando las puertas al enemigo, segmento que se edita en el programa Abba Padre, que dirige Luis Espinal, de la Renovación Carismática Dominicana. El día pasado nos hemos hecho la pregunta del millón: ¿por qué Dios permite estas vejaciones? Y hemos aclarado que las permite porque nos ha hecho libres, y mientras existan personas que quieran salvarse, Dios va a dejar que fluya el curso de la historia de los hombres, y que aunque eso comporte que haya personas que aprovechen mal ejerciten mal su libertad y que ocasionen pues estos daños, ¿no? Esta necesidad ya decíamos que hay como dos ataques al enemigo. Hay un primer ataque que es
el ataque ordinario, la tentación, la incitación al pecado, pero hay otro ataque que es al psicosoma, que es de lo que estamos hablando, las afecciones preternaturales de los demonios al psicosoma humano. Y ahí es donde nos estamos preguntando el por qué, ¿no? Hay como cuando se cuenta, narra el Génesis, que en el capítulo 3, que Dios llama capítulo a la serpiente, a Eva y a Adán, pues cuando pronuncia su sentencia y maldice a la serpiente y le dice: serás maldita, y tú que eras un ser espiritual te arrastrarás por la tierra. Hay como una necesidad, igual que le dice pues a la mujer: buscarás con ardor un marido, que lo normal es lo contrario, que sea el esposo, el varón el que busque a la mujer. Pues esa dependencia, el machismo, ¿no?, de la mujer respecto, la sumisión, la subordinación al varón, es consecuencia del pecado. Cuando una mujer sana y vive una vida espiritual ya no tiene ese problema, ya no hay machismo que valga. Por eso la cultura cristiana ha sido profundamente liberadora de esos machismos de las culturas paganas, ¿no? Pues de la misma manera los diablos son ángeles, y son ángeles que están llamados a vivir una vida espiritual y estar desprendidos de la materia. Pero resulta que no, que te arrastrarás por el cielo. Es como esa necesidad que les surgen de tener contacto con lo material, tener presencia en lo material. Claro, ahí cuando se me entrometen indebidamente, pues luego lo pasan mal, porque luego quieren salir, se dan cuenta que han quedado atrapados y no pueden, porque ya el que la persona se libere depende de que Dios lo autorice o que todavía queden cosas por purificar y no convenga esa liberación. Entonces, pues eso es el punto. Hay dos supuestos cuando existe una afección preternatural, en que en un caso es cuando el atribulado tiene la culpa, es responsable de lo que le está sucediendo, y el segundo supuesto es el sufrimiento del inocente. Vamos a empezar por el primero. Dios permite el mal porque ha creado libre al hombre, y cuando una persona le abre las puertas al enemigo, Dios no le queda más remedio que permitirlo. Para impedir eso tendría que suprimir la libertad. Entonces dejaríamos de ser seres personales y por tanto seres capaces de alcanzar el cielo, que es lo más grande que se puede aspirar en esta vida, es entrar en comunión con Dios, que es para lo que Dios nos ha creado, ¿no? Por eso Dios, como es un bien tan grande, pues mientras Él sepa que hay gente que va a querer salvarse, va a seguir permitiendo la injusticia, porque los humanos cometemos injusticias y eso da lugar a abrir puertas al enemigo. Dios no le queda más remedio que respetar esos derechos que adquiere el inmundo. Lo que sí ha hecho ha sido enviarnos a su Hijo, que ha pagado el precio de nuestro rescate, y gracias a esos méritos de su Hijo da a su Iglesia el poder de liberar y de ahorrar tantísimos sufrimientos que nosotros no nos damos cuenta que les hemos autorizado a los demonios a conferirnos. Cuando el afectado se arrepiente de lo que ha realizado, derrama Dios su misericordia sobre él y sobre sus allegados, conduciéndolos a la santificación. Esto pues es muy importante porque, claro, el primer paso, siempre decimos, la primera puerta, que ya lo explicaremos, que hay que cerrar, es el pecado. Cuando la persona se convierte es cuando se puede empezar a producir ese proceso de purificación interior, de santificación interior, que va a permitir a Dios liberar a esa persona de los ataques del enemigo. Por eso siempre insisto en que no hay liberación que valga sin conversión. Igual que no hay liberación sin sanación, hay que sanar también el corazón, pues no hay liberación sin conversión. Es imprescindible que la persona se convierta, porque ella fue la responsable de que el enemigo actuara. En ocasiones
sucede que la persona se ha convertido y sin embargo los demonios va disminuyendo su presencia y su poder en la persona, pero no acaban de irse, siguen regresando. ¿Y eso por qué? Porque hace falta todos los implicados en esa posesión o en esa afección preternatural. Dios tiene previsto que por esas oraciones que se están realizando se conviertan, mejoren, se purifiquen. Por eso a veces cuando una persona le preguntas a los demonios, ¿por qué no te vas? Pero es que no se va. Dice, porque no puedo, no me deja. Él o ella, muchas veces es ella, la Virgen, que en su misericordia quiere que antes de producirse la liberación, pues la persona se purifique, la persona se libere de eso, que es lo que es más importante, porque no olvidemos que estamos hablando de afecciones psicosomáticas, que son mucho menos importantes que las afecciones espirituales, el desorden de nuestra espiritualidad. Dios quiere, lo primero de todo, la sanación de nuestro espíritu, y luego también la sanación de nuestro psicosoma. Ha habido ocasiones en que el enemigo me ha llamado carcelero, y uno dice, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué me llama carcelero? Porque él se siente en la cárcel. Es decir, cuando los demonios se meten donde no deben, pues a veces empiezan a padecer y son víctimas ellos también de sus propias tropelías. Y entonces te llaman carcelero. Porque, claro, cuando tú te entrometes en un cuerpo, el demonio, él no tiene cuerpo. El agua bendita no lo puede rozar. Si lo ahuyenta, si está en un lugar, tiene que irse porque le teme. Pero amigo, cuando está en un cuerpo, lo que roce el cuerpo de esa persona en la que el demonio se ha entrometido, eso lo va a padecer el maligno. Y si tú pones la cruz, lo va a padecer el maligno, y si asperjas agua bendita, lo va a padecer el maligno. Se sienten atrapados y sufriendo en el cuerpo. Es muy frecuente pues que a lo mejor empieza la oración y empiezan a perturbar y les mandas, cállate, no perturbes, mantente callado durante toda la oración. Y vuelven a desobedecer. Entonces, pues incluso a veces a soltar improperios, a meterse con el sacerdote, etcétera. Inmediatamente digo, echarle agua bendita en la boca. Y bueno, el sufrimiento es inmenso, pero claro, se lo han buscado por no obedecer y por perturbar, ¿no? Cuando el poseído se convierte, los demonios se vuelven víctimas de su propia actuación, porque los sufrimientos del afectado contribuyen a su propia santificación, que es lo último que quieren los demonios, lo que quieren es que la gente se desespere y que dude de Dios. Si fuera tan bueno no permitiría nada de esto. Entonces, pues es así. Por eso cuando muchas veces uno ve que se retarda la liberación de una persona que ya está convertida o convirtiéndose, pues es que ahí van a suceder muchas cosas buenas. Ahí va a haber muchas conversiones, va a haber mucha sanación. A veces el Señor, a través de palabra y conocimiento, muestra que ha permitido que se prolongara esa liberación para sanar a antepasados que estaban pasándolo muy mal, o a otras personas del entorno del interesado o de la interesada que necesitaban una conversión profunda, ¿no? Que a mí siempre me impactó cuando empezamos a practicar el ministerio en Madrid. En una práctica, pues un poseído nos dijo, pues yo doy gracias infinitas a Dios porque gracias a este sufrimiento me he empezado a interesar por cosas que antes tenía totalmente abandonadas. Seguiremos, si Dios quiere, la semana que viene. Mis hermanos, el padre James Rassab nos regala el segmento ¿Quién como Dios?, en honor al arcángel San Miguel, el arcángel de la milicia celestial. ¿Quién como Dios? Una vez más, bienvenidos en el siguiente segmento
de nuestra aventura con San Miguel Arcángel, que se refleja en esta hermosa imagen, copia fiel de la imagen de Monte San Angelo de Italia. Hoy quiero comenzar como haciendo examen de lo que hemos aprendido. Esta imagen tiene su corona, pues representa poder. San Miguel es mensajero de poder de Dios. Él une el cielo y la tierra y se deleita en ayudar a nosotros los seres humanos de alabar a Dios, de tener contacto con Dios. Quien tiene contacto con San Miguel, con su ángel, tiene contacto con el mismo Dios, porque Él es ¿quién como Dios? Y así, siguiente elemento que hemos analizado fue la espada. Entonces, símbolo de lucha, de protección. Bíblicamente es la palabra de Dios, que es nuestra herramienta, y el demonio le tiene mucho miedo cuando alabamos al Señor con los salmos y los textos de la vida. Eso sí es exorcismo poderoso. De eso huye, porque no puede resistir escuchar la palabra de Dios, porque Él lo que quiere decir a Dios que se equivocó en crear a nosotros, que no valgamos la pena su atención, porque somos desobedientes, porque no le damos el respeto debido. Y ahí después hemos meditado las alas, que significan también y protección, y a la vez lo espiritual, que nosotros podemos tener autotrascendencia, llegar a las cosas que no son físicas. Y todo eso sucede en nuestra mente. Por eso es tan importante llenar esta mente estudiando la Biblia, meditándola en forma correcta. Y después su traje, que significa, es alusivo a todos uniformes y nuestro que recibimos en el bautismo. Y tenemos que guardarlo sin mancha hasta la vida eterna. Quien mancha su traje tiene que ir al purgatorio. O para eso quienes se dan cuenta de eso mientras que viven, lo hacen a través de actos que tiene iglesia, de purificación, confesión, misas, penitencias, peregrinaciones, indulgencias y tantas cosas más, oraciones. Hermanos, fíjense a esta imagen de San Miguel. Como pueden ver, San Miguel tiene por debajo de sus pies otro ángel, aunque en día de hoy sabemos que un ángel caído, un ángel que nos provoca y quiere, como les he dicho, demostrar a Dios que nosotros no valgamos la pena. Por eso, ahí tenemos que San Miguel lo pisa, lo cual significa que es más fuerte, más poderoso que demonio. En este momento quisiera hablarles un poquito del primer símbolo de esta imagen demoníaca, que es cabeza de mono. ¿Qué significa cabeza de mono? Significa que, según lo que saben de monos, que a los monos les gusta imitar a las personas. Entonces, así hace el demonio, imita a Dios. Lo de Dios es ¿quién como Dios? Lo del demonio es ¿quién como yo? Él imita a Dios. Fíjense, los satanistas, nosotros tenemos misa, ellos también tienen misa negra. Ellos saben de este poder, imitan a Dios. Y por eso tenemos que tener este conocimiento. ¿Cómo sucede esta imitación? En base de nuestros pensamientos. Cuando uno no reconoce a Dios y por naturaleza es espiritual, busca sustitutos de eso. Y en su mente se imita mucha cosa. Dicen hoy la gente que no creen en Dios, pero resulta que es verdad que no creen en Dios, iglesias se ponen vacías, pero si ustedes se ponen a ver cuántas supersticiones. En Italia, un país muy moderno, hay 8.000 sectas y hay departamentos de policía dedicados a lo oculto. Eso es fruto cuando el hombre nega a Dios. Cuando lo nega, realmente lo busca por otra parte, y esta es desastrosa.
Uno de los padres de psicología, Sigmund Freud, que decía que el sexo gobierna el mundo, dijo una vez: si tú te dedicas a placer, eso te destruirá. Aquel quien dice de vivir el placer del mundo, dice una frase que contradice su pensamiento. Por esta razón, hermanos, tenemos que tener pendiente cada imagen. El demonio usa imágenes, en este caso, cualidades de los animales para representar una verdad. Y el autor lo puso de esta manera. Hoy hemos conocido comienzo del primero, que es cabeza de mono. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Si quieres seguirnos, te invitamos que nos buscas en redes sociales con el tema ¿Quién como Dios? El Padre Antonio Méndez, desde la República Dominicana, nos trae el segmento Orando con los Salmos. Si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vigilan los centinelas. Es inútil que madruguen, que velen hasta muy tarde, que coman el pan de sus sudores. Dios lo da a sus amigos mientras duermen. La herencia que da el Señor son los hijos, su salario, el fruto de su vientre. Son saeta en manos de un guerrero, los hijos de la juventud. Dichoso el hombre que llena con ella su aljaba. No quedará derrotado cuando litigue con su adversario en la plaza. Queridos hermanos y hermanas en el Señor, este Salmo 126 nos habla que es inútil nuestros esfuerzos en Dios. Es inútil. El que permite que pase todo y el que da la fuerza para que suceda es el Señor. Yo no puedo decir por mis esfuerzos he logrado tal cosa. Por mis esfuerzos yo solito he logrado ser profesional o tener éxito en cualquier disciplina. Pues el Señor que ha permitido y nos ha dado la fuerza, porque todo ocurre por la voluntad de Dios. Por eso tenemos que tener al Señor siempre en nuestra vida, pendiente, presente, porque solamente en Él podemos triunfar. Es inútil que madruguemos, que velemos hasta muy tarde, que comamos el pan de nuestros sudores. Dios lo da a sus amigos mientras duermen. Alimenta a los pájaros, muy bien alimentados. Sin embargo, no trabajan ni hilan. De manera que no es por nuestros esfuerzos que conquistamos las cosas, o que llegamos al triunfo de algo, sino por la fuerza de Dios.
Por eso tenemos que alabarlo, bendecirlo y glorificarlo constantemente, porque por Él somos. Dichoso el hombre que tiene hijos, pues realmente es una bendición. Y el Señor es que da los hijos. Si tú no puedes tener hijos, no te preocupes. El Señor es el que permite las cosas y es el que da los hijos. Y es dichosa la familia que lo tiene. Pero también tú eres dichoso si no puedes tener hijos también. Porque si cuentas con el Señor, que con su auxilio, no tiene nada que temer. El Señor te reconforta, te llena. Mis queridos hermanos y hermanas, vamos a estar seguros en el Señor y a contar siempre con su fuerza, no con la tuya ni la mía, sino con la del Señor. El Señor merece toda alabanza, toda glorificación, porque Él es nuestro Dios para siempre. Que el Señor Dios Todopoderoso haga descender su bendición sobre ti, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, estamos una vez más en Momentos de Teología. El día de hoy vamos a comenzar una nueva serie. Hablaremos sobre que el hombre es capaz de Dios. ¿Y en qué sentido hablaremos de eso? Tocaremos ese deseo interno que hay en el hombre de Dios y su necesidad de conocerlo, las cosas que pueden hacer que no logre conocer a Dios y las vías para lograrlo. Entonces hoy iniciaríamos hablando del deseo de Dios. El deseo de Dios está inscrito en el corazón del hombre, porque el hombre ha sido creado por Dios y para Dios. Dios no cesa de atraer al hombre hacia sí y solo en Él encontrará el hombre la verdad y la dicha que Él no cesa de buscar. Hay una cita de la Gaudium et Spes de Concilio Vaticano II que quisiera leerles, que es preciosa. Dice: la razón más alta de la dignidad humana consiste en la vocación del hombre a la comunión con Dios. El hombre es invitado al diálogo con Dios desde su nacimiento, pues no existe sino porque creado por Dios, por amor, es conservado siempre por amor, y no vive plenamente según la verdad si no reconoce libremente aquel amor y se entrega a su Creador. Eso es una de las cosas más hermosas. Dios nos crea por amor, ya que Él es amor de por sí, y todo lo que sale de Dios es bueno, ya que sale del amor. Y cuando dice que es conservado siempre por el amor, es por el hecho de que lo que nos hace ser y mantenernos es que Él nos vive amando, nos vive pensando. Por eso creo que era la Santa Laura Montoya, ella decía: Dios nunca te olvida. No, Dios nunca te recuerda. Creo que es la frase de ella. Dios nunca te recuerda porque Él no te olvida.
sea, Él no tiene la necesidad de recordarte, porque a Él no se le escapa. Tu presencia, tu existencia no se le escapa. Si a Él se le dejara por algún segundo, milímetro de décima de segundo de pensar en ti, tú dejarías de existir. Si existes porque Él te está pensando y su pensamiento es de amor, te está amando. De múltiples maneras en la historia y hasta el día de hoy, los hombres han expresado su búsqueda de Dios por medio de sus creencias, sus comportamientos religiosos, oraciones, sacrificios, cultos, meditaciones. Y a pesar de las ambigüedades que puedan entrañar estas formas de expresión, son tan universales que se pueden llamar que el hombre es un ser religioso. Según los descubrimientos arqueológicos, desde que existe la presencia del ser humano en la tierra, o sea, de un ser humano me refiero a alguien con razonamiento, el hombre racional, Homo sapiens. Desde siempre, desde la existencia del hombre, según estudios arqueológicos y por tanto científicos, desde el inicio el hombre siempre ha sido religioso. Se ve que siempre cuando se hacen esos descubrimientos hay objetos religiosos, hay dibujos de cómo ellos concebían a la deidad, a Dios. Y también lo vemos en cada cultura del mundo, en todas las épocas, siempre han habido esa búsqueda del otro, del creador de todas las cosas. Hasta la misma filosofía se preguntaban desde un inicio el arjé, el principio de las cosas, buscando ese fundamento en el cual todo existe desde ahí. Siempre eso ha estado en el corazón del hombre. Y por eso las Sagradas Escrituras lo dice muy preciosamente en Hechos 17, del 26 al 28, que Dios creó en un solo principio todo el linaje humano para que habitase sobre la faz de la tierra y determinó con exactitud el tiempo y los límites del lugar donde había de habitar, con el fin de que buscasen a Dios, para ver si a tientas le buscaban y le hallaban, por más que no se encuentra lejos de cada uno de nosotros. Y ahí la frase célebre de San Pablo, que no es suya, él la tomó de otro escritor. Pues en Él vivimos, nos movemos y existimos. Como les había hablado, Él nos piensa, en Él vivimos, nos movemos y existimos. Pero esta unión íntima y vital con Dios puede ser olvidada, desconocida e incluso rechazada explícitamente por el hombre. Y tales actitudes pueden tener origen muy diverso. La rebelión contra el mal en el mundo, o sea, la existencia del mal. Yo sé que alguna gente dice, ¿cómo es posible? Voy a aterrizar un poquito más. El hambre, la gente que se muere, los niños que se mueren de hambre, los niños que son violados, maltratados, las guerras, las pestes, enfermedades, pandemias como el coronavirus, etcétera. Todo eso son males en el mundo. La corrupción, el daño que hacen los de arriba, los de abajo, la desigualdad, la pobreza, todos esos males a veces causa rebelión del hombre contra Dios, pero es porque ellos piensan que Dios es el causante o que permite esas cosas. Y eso quizá lo hablaremos en otra ocasión. La ignorancia también de las cosas de Dios, de la religión, la indiferencia también, indiferencia religiosa, me da igual si Dios existe o no. Los afanes del mundo, hay gente que se enfrasca tanto en las cosas terrenales que no les deja ver a Dios o no les deja descubrirse.
se embotan en las cosas de acá. Las riquezas, el mal ejemplo de los mismos creyentes, las corrientes de pensamientos hostiles a la religión, y como el materialismo, el ateísmo, comunismo, y finalmente, bueno, hay algunas corrientes también filosóficas, como Nietzsche, y finalmente esa actitud del hombre pecador que por miedo se oculta de Dios y huye ante su llamada. Es muy triste porque es lo que se dio desde el principio en Génesis. Cuando pecan, saben que se ocultan de Dios, Adán y Eva, y dicen: ¿dónde estás? Porque el pecado se le hace alejarse pensando que alejándose podrán evitar a Dios, y al contrario, hay que hacerlo totalmente distinto, ir a Él, porque Él es rico en perdón. Voy a dejar hasta aquí este momento de teología, se me fue todo el tiempo. Seguiremos la semana que viene desarrollando este tema. Espero que les esté ayudando y que sea de provecho. Ya saben que siempre todas las preguntas las pueden hacer, leemos sus comentarios y nos vemos hasta otra ocasión. Bendiciones. Este segmento es un segmento de oración. Reconozcan el poder de Dios con Yuderki Sánchez.
tú sentiste que todos se fueron, esos momentos de desolación, el Señor quiere sanar la memoria. Escenas trágicas que te marcaron, que te afectaron y que de una manera interior se han arrojado, se han manifestado en tu proceder. Pero hoy el Señor viene con inmenso amor. Con inmenso amor quiere recuperarte. Y así como Él, después del exilio para con el pueblo de Israel, el salmista exclamó en el Salmo 126, en el verso 5 y 6: fui con lágrimas y regresé recogiendo las gravillas con himnos de victoria. Y esa es la historia que vas a contar, porque tus lágrimas se convertirán en himnos de alabanza. Bendito es el Señor. Santo, santo, santo. Él está cambiando la historia. No todo es malo en tu vida. San Pablo dijo que todo obra para bien. Quiero encontrar a alguien que calme mi dolor, alguien que entienda que soy hija de Dios. ¿Dónde estás, Jesús? ¿Dónde estás? Abrázame, Jesús, abrázame, Señor. Dame de tu amor, alivia mi dolor. Llévate mi angustia, dame de tu paz. Ven, lléname, Jesús, de tu infinito amor. Ahí está el Señor. En este momento, hermano, cierra tus ojos carnales y te invito a abrir los ojos del alma, tus ojos espirituales. Hay una nube de gloria que está posada sobre ti. Hay personas que están sintiendo en este momento que están siendo acompañadas por alguien. Es la misma persona de Cristo que fue a darte ese abrazo. Y así, hermano, como hay promesas divinas, el guardián de la tribu de Judá no duerme ni reposa en defensa tuya. El Señor guarda tus entradas y tu salida. No hay por qué sentir esa desesperanza, esa angustia, ese dolor en tu vida, hermano. Es el mismo Señor quien viene en tu auxilio. Y Él promete cuidar tus pasos. Y Él promete que durante el día el sol no te hará daño ni la luna de noche. Deleítate en esta presencia, en esta gloria, porque el Señor te está abrazando. Siente su abrazo. Siente cómo te ama. Siente el abrazo de Jesús. Abrázame, Señor. Dame de tu amor, alivia mi dolor. Llévate mi angustia, dame de tu paz. Ven, lléname, Jesús, de tu infinito amor. Correrán los montes, las montañas podrán moverse de un lugar a otro, pero promete el Señor: mas yo nunca apartaré mi amor de ti, porque su amor es inconmovible, es una roca fuerte. Jesús manifiesta su signo de amor en la cruz y en su gloriosa resurrección, que se levanta victorioso y nos promete estar con Él y nos invita a venir a Él. En este momento Él está paseándose por tu vida. En este momento Él está derramando ese amor de misericordia. Hay personas que están sanando su identidad. Hay una joven que estaba confundida con su personalidad. Esa confusión errónea. Eres una mujer y mujer te ha creado Dios tu Padre. Siente un abrazo que transforma tu identidad, mujer. Bendito es el nombre del Señor. El abrazo de Dios está cambiando tu historia. El abrazo de Dios nos hace nuevo. El abrazo de Dios
transforma. Se va toda tristeza en el nombre de Jesús. Siente su abrazo. Es un abrazo único, hermano. Es un momento único en tu vida. Siente el poder de Dios que te está invadiendo. No te resistas, no te resistas. Déjate quebrantar de su poder. Siente, aleluya. Gloria a ti, Señor. Dame de tu amor, alivia mi dolor. Llévate mi angustia, dame de tu paz. Ven, lléname, Jesús, de tu infinito amor. Gloria a ti, Señor. Gracias por este amor maravilloso que tú manifiestas para con todo tu pueblo. Gracias, Jesús. Llegamos al final de este programa en el día de hoy. Queremos invitarte a que puedas ver la revista Abba Padre, gratis, mensual y digital, en nuestra página web abapadreinternacional.com. Hasta la próxima. Queremos escuchar tu